Bueno, esta noche estamos descubriendo cosas que nadie sabe de Carlos Rivas Zamora. Ya hablamos un poco de la infancia. Quería y dejé colgada la pregunta acerca de tu primera comunión. ¿Te acuerdas algo que el regalo preferido? ¿Cómo amaneciste esa mañana? Quizás no del regalo preferido, Ajá. más bien nunca he sido muy bueno para memorizar. Y me recuerdo que eran los padres josefinos. Miren qué guapo en su primera comunión. ¿Qué edad tenías ahí, Carlos? Ahí creo que ya tenía casi 10 años. Ya. Era con los padres josefinos, los del Cristóbal Colón. ¿Ahí fue donde iniciaste tus estudios? No, yo inicié mis estudios en un kindercito bien lindo allá en La Rábida, el kinder Dolores Castellano, que siempre que paso por ahí le digo a mis hijos, ese es mi kinder. Ese fue mi dolor de cabeza, dice el kinder Dolores. Sí, porque inclusive ahí tengo una anécdota impresionante. Yo estaba tan apegado a mis padres que mi papá era el que me llevaba al kinder, ¿verdad? Y qué terrible, un día pasó que yo desesperado le mordí el dedo a la señorita de la puerta y me fui detrás de mi papá y mira, ¿para qué tuve más? Me pusieron chuloncito en la cuna y no me sacaron hasta que, por favor, saquen. ¿Y eso era el castigo? Es el gran castigo, es el castigo que me dio mi papá, me puso desnudo en la cuna. Esta primera comunión era la gran angustia, que todo se podía en el Padre Nuestro, el Ave María, el Rosario. Dios santo, eso no me lo aprendí. ¿Qué pasó? ¿Que no eras corto de memoria? ¿No le había puesto mucho interés? Pues no lo sé. Porque no estabas tan pequeño, ¿no? No, pero sí, yo iba a la clase nervioso, pero al final solamente el consabido Ave María Purísima y yo, sin pecado concebido. ¿Cuáles fueron sus pecados? Y ya comencé a decir los pecados. Si quieres los dices, aquí bueno, estamos en confianza. Un montón. Pero interesante realmente porque a uno le meten el gran miedo y te van a preguntar tal cosa y te van a preguntar tal otra. Pero fue impactante pues porque sentí que el padre realmente representaba a esa figura de amor. Porque no me preguntó nada de lo que a mí me tenía afligido, sino que me preguntó, ¿y cómo es tu vida? ¿Y cuáles crees que son los pecados? ¿Y de cuáles pecados crees que hay? ¿De cuáles crees que has cometido? Te brindó confianza, pues, y todo salió fue bien. realmente precioso. Realmente no me recuerdo ya a estas alturas de regalos ni nada, porque lo impactante fue la confesión, la absolución y el poder recibir el cuerpo de Cristo. O sea, fue como algo maravilloso porque yo veía que toda la gente pasaba en misa y yo solo viendo, algún día voy a comer de eso, algún día voy a comer. Y se te llegó el día. Sí. Bueno, y hablando de esa época, estamos hablando de 9, 10 años que hiciste tu comunión, ya estabas en una primaria en el Cristóbal Colón, ¿verdad? ¿Algunos amigos que te acuerdes o algún profesor o algo especial? ¿Fuiste buen estudiante también o regular? Pues en esa época, precisamente por ese mismo tema, era un poco así como descuidadón. ¿Eras juguetón o no? Juguetón, distraído, soñador. Con déficit de atención, dirían hoy en día. Sí, pero sí, soñador. Sí. O sea, que yo estaba viendo al profesor y la piscucha andaba a saber por dónde, y siempre soñando. ¿En llegar a ser presidente o alcalde? Es que a eso va, siempre soñando. En ese entonces tenía un tío a quien quiero mucho, a quien le decimos Galo, se llama Edgardo. Por eso se llama mi hermano Julio Edgardo, mi hermano segundo. Él vivía en los Estados Unidos y para mí los Estados Unidos era una cosa, un lugar a saber extraño, superior, algo parecía así, ¿verdad? Y yo siempre decía, yo quiero ser alguien importante. Y me soñaba siempre en un estrado con cantidades de gente, pero tocando guitarra. No puedo tocar guitarra, solo la puedo... Pequeño detalle. Sí, un pequeño detalle, pero siempre soñaba con que estaba tocando guitarra y había mucha gente escuchándome ¿Y eso eran sueños despiertos? Eran sueños despiertos. No sueños dormidos. No, sueños despiertos. Y siempre estaba soñando en cualquier cosa. En esa época estaba mucho el tema en boga de las naves espaciales y yo soñaba que me iba en una nave espacial. ¿Y qué le dije? Rivas, ¿qué acabo de decir? No sé. Hábleme de planetas, decías. Bueno, eso fue en el Cristóbal Colón. ¿Te graduaste del Cristóbal Colón? No. Mis padres, como casi todas las familias pobres, humildes, tienen el sueño de que sus hijos sean como el primero, el estandarte para los apoyar a los demás que vienen detrás. Entonces mis papás
querían que yo fuera bachiller industrial. Que mi mamá, muy visionaria, decía, son la profesión del futuro. Los bachilleres industriales, los electricistas, los mecánicos, los metalmecánicos. ¿Y entonces dónde fuiste a dar? Fui a parar al Ricaldone. Ajá. Estando en el Ricaldone, todos los meses de descanso después del curso normal me ponían a electricidad, yo puedo hacer conexiones y esto, pero no me gustó, porque era de estar parado y no sé qué, papi, fíjese que... Y no podía soñar mucho, me imagino. No, había que estar pendiente porque si no te golpeaba la energía. Electrocutado. Sí, pero le dije a mi papá que ellos fueron muy comprensivos en ese tema. Después, al siguiente, me mandaron en esto con los tornos, que es una cosa interesantísima, pero me pareció ¿Saliste de ahí entonces o no? ¿De qué colegio terminaste? Me fui al Santa Cecilia. ¿Y de ahí saliste bachiller y decides ir a la universidad o tus papás te dijeron que continuara con los estudios? Mis padres me dijeron que era el mayor de mis hermanos. Tenías que darle el ejemplo. Y tenía que conseguir trabajo. ¿Y no te influyó eso, que tus papás te recalcaran el hecho de que como eras el hermano mayor, tenías que dar el ejemplo, tenías que hacer esto, y etcétera, etcétera? Bueno, creo que me ayudó a formar parte de mi vida, porque al ser el hermano mayor y mi papá se dedicaba mucho a trabajar fuera de casa, logramos hacer un trabajo muy interesante con mi mamá. Ella tenía una mini tienda, digamos, que llegaba, ¿se acuerdan? Antes habían aquellos mini super que les decían en las colonias. Entonces mi mamá vendía toda la mañana, al mediodía se iba al mercado, porque en el mercado, ojo, venden más barato de las 12 en adelante, yo no sé por qué hacen eso, venden caro temprano y en la tarde andan revendiendo todo lo que, rematando todo lo que no han vendido. Entonces iba a comprar tomates, papas, chiles, todo, y me dejaba con mis 3 hermanos. Entonces yo me convertía casi como el papá, yo les hacía la comida, yo aprendí a cocinar, pobrecitos los monos hoy, que de milagro no los envenené. Entonces, pero se vieron bien, no están descriados. ¿A qué universidad entonces fuiste? Bueno, entré a la Universidad de El Salvador. ¿A estudiar? Conseguí una beca a estudiar Derecho, pero yo quería estudiar Medicina. Hablamos después de eso, sí, ¿me lo mantienes? Vamos a ir un corte y ya regresamos, porque si quería estudiar una cosa, estudió la otra, así que vamos a averiguarlo después de este corte.